Es el coeficiente de compresibilidad y el coeficiente de expansión volumétrica. Esto, pues bueno, lo podemos representar en términos termodinámicos, como podemos ver aquí, ¿no? El coeficiente de compresibilidad en volumen es a qué se refiere al cambio que puede haber en en el volumen por un incremento en la presión cuando la temperatura es constante. ¿Cuándo se puede llegar a presentar este caso en el manejo de fluidos? Cuando nosotros estamos transportando o estamos enviando un líquido a través de una tubería y por un error, por un accidente, por lo que ustedes quieran, un caso simple, cerramos una válvula. Al cerrar una válvula y nosotros estar, valga la redundancia, bombeando agua, entonces, pues, ¿qué va a suceder ahí? Pues que el agua ya no va a poder pasar a través de la válvula porque la válvula se ha cerrado. Entonces, ¿qué sucede? Pues va a haber un incremento en la presión. Y la temperatura, pues asumimos que permanece constante. Entonces, al haber un incremento en la presión, este volumen, ¿qué va a suceder con el volumen? Pues bueno, este volumen, en el caso del agua, del líquido, pues se va a disminuir, ¿verdad? Ahí. Y va a estar dado en términos del coeficiente o módulo de compresibilidad de volumen. Algunos líquidos tienen un coeficiente de compresibilidad más alto que otros, ¿verdad? Un ejemplo, podemos ver aquí en esta tabla, aquí un módulo volumétrico como pues es son datos pues reportados, ¿verdad? Datos experimentales en los cuales, pues dependiendo, bueno, aquí está dado en distintas unidades, por ejemplo, el alcohol etílico, su coeficiente de compresión o módulo volumétrico es de 896, el del benceno, por otro lado, es de 1062, el aceite para maquinaria de 1303, mercurio, por ejemplo, que es un líquido, pesado, todo lo que ustedes quieran, su coeficiente de compresión es de 24,750. ¿Eso qué quiere decir? Que pues estos líquidos, por ejemplo, el alcohol etílico, se logra comprimir más fácilmente que el mercurio. O sea, comprimir el mercurio pues es complicado, ¿verdad? Aquí necesitamos unas presiones extremadamente altas para lograr esa compresión. A eso se refiere el módulo de compresibilidad. ¿Esto en qué se verá afectado o qué nos va a representar para el transporte de fluidos? Bueno, aquí teníamos la tabla, ¿verdad? Aquella que les acabo de mostrar. Y como les decía, el módulo volumétrico, pues también lo conocemos como módulo volumétrico de elasticidad o módulo de compresibilidad, ¿sí? ¿En qué se va a ver esto afectado? ¿O en qué nos va a perjudicar en el transporte de fluidos? Esto va a generar un fenómeno que se conoce como golpe de ariete. ¿Qué es el golpe de ariete? Como les acabo de mencionar, si yo cierro el paso del agua, estoy bombeando, entonces sigo a través de la bomba, sigo enviando más agua, lo estoy presurizando, el volumen que va a el agua se va a comprimir, o sea, va a reducirse su volumen. Pero por otra parte, ¿qué sucede con el recipiente que lo contiene? En este caso, la tubería. Si yo presurizo la tubería, pues esta va a tender a crecer. Eso lo podemos ver fácilmente con un globo. ¿Qué sucede si yo inflo un globo? ¿Qué sucede con el globo? Se expande, Se se va expande, ¿verdad? estirando. Exactamente. Entonces, por una parte, tener obstruido el paso de agua que estoy bombeando, por una parte me provoca que el volumen del agua disminuya, pero por otro lado me va a provocar una expansión en la tubería. El material de la tubería se va a expandir. Ahora, ¿qué va a suceder al momento de que ya me di cuenta? Pues ya me di cuenta de que había cerrado la válvula por error y la abro. Al momento de abrirla, se va a despresurizar. Y al momento de despresurizarse, ¿qué sucede con el agua que estaba comprimida? ¿Qué va a suceder con esa agua que estaba comprimida? Pues se va a expandir, ¿no? Va a recuperar, digamos que su volumen a la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, ¿qué va a suceder con la tubería que se había expandido?
¿Qué sucede Va a con haber el un globo cuando se desinfla? Pues va a reducir, Se va a reducir, va a ¿verdad? tomar su tamaño En- normal, ¿no? Exactamente. Entonces ahí, si ustedes notan, pues vamos a tener un efecto contrario. Por una parte vamos a tener, vamos a decir, una onda de expansión del agua que va a chocar con con una onda de compresión de la tubería. Y esto va a provocar algo que se le conoce como golpe de ariete, que va a dañar a la tubería, la puede lograr fracturar o romper. Aquí, como vemos, pues digamos un caso extremo de situaciones que se presentan aquí, o sea, pues no necesariamente se va a lograr tener una especie de acordeón, ¿verdad? Pero pues sí, la tubería se puede llegar a romper. Esto que se los he platicado así, que está aquí descrito, pues vamos a decir en estas líneas, ustedes lo pueden visualizar de igual forma en estos dos videos que donde tienen ustedes aquí el enlace. O sea, le dan, bueno, ahí el documento que tienen es PDF, le anotan la dirección ahí del enlace y los dirigirán hacia unos videos que les explican lo que es el golpe de ariete. Este video, pues bueno, van a decir está en inglés, sí, pero tiene subtítulos, ¿no? Y lo pueden, leer y lo pueden entender, ¿no? Ahí hace la explicación de lo que es el golpe de ariete, las ondas que se generan, aquí lo que les decía de la válvula, ¿verdad? Cómo se incrementa la presión, entonces se comprime el volumen, el material de la tubería se va a expandir y físicamente, pues de igual forma aquí podemos ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, les voy a encargar que vean esos dos videos que están dados en estos dos ligas, dos enlaces, para complementar lo que es entender los fundamentos teóricos del coeficiente de compresibilidad y coeficiente de expansión volumétrica, que eso es por el incremento. Ahorita vamos a explicar esa parte y les servirá para complementar la tarea donde tienen los conceptos básicos que me deben de entregar, ¿sí? Entonces, por otra parte, el coeficiente de expansión volumétrica, eso es más, digamos, en cierto sentido, más sencillo de entender nosotros. ¿Por qué? Porque se refiere esencialmente a la dilatación. A la dilatación, pues, nosotros hemos visto ejemplos de dilatación de sólidos, pero lo mismo sucede con un líquido. ¿Recuerdan el ejemplo clásico que ven en un laboratorio, ya sea en la secundaria o en la prepa, de dilatación de un sólido? ¿Recuerdan más o menos cómo lo hacen? ¿O no? No, no. Bueno, una práctica de laboratorio que deben de hacer es, por ejemplo, tienen una esfera sólida que la pasan a través de un aro, así libremente, o sea, a temperatura ambiente, pues la esfera pues pasa libremente a través del aro, roza en las paredes, pero logra atravesarlo sin problema. Una vez que está del otro lado de este aro, calentamos la esfera. Al momento de calentar la esfera y queremos sacar a la esfera a través del aro que la atravesamos inicialmente, ¿qué sucede con esta esfera? ¿Sale o no sale? Me imagino que no sale, ¿o sí? Pues ya no va a salir. ¿Por qué? Porque supuestamente aquí se ha dilatado, o sea, se ha expandido este material sólido. Lo mismo sucede con los líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué sucede con la densidad del agua conforme calentamos? O la densidad de un líquido, en este caso la densidad del agua, por ejemplo, a 4 grados centígrados, la densidad del agua podemos decir que es 1 kilogramo sobre metro cúbico, o bien perdón, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, o bien 1 kilogramo sobre litro. Pero si la calentamos y la llevamos a 90 grados centígrados, ¿cuánto sería la densidad del agua? ¿Sigue siendo lo mismo, o sea, 1 kilogramo sobre litro? ¿O es mayor o es menor? Bueno, pues la respuesta es que es menor, o sea, la densidad va a disminuir conforme se incrementa la temperatura. Y de alguna forma eso está relacionado con el coeficiente de expansión volumétrica, que me representa el cambio del volumen con respecto a la temperatura en un proceso que se lleva a cabo a presión constante.
y está dado aquí pues por este coeficiente B, que es el coeficiente de expansión volumétrica. En algunos casos pues es pequeño, en otros casos es grande, o sea, déjenme ver si aquí tengo la tabla. Bueno, no. Por ejemplo, aquí vemos coeficiente de expansión volumétrica y es el cambio en el volumen por cada grado centígrado, vamos a decir de alguna forma. Vemos el éter, el agua, por ejemplo, el éter, su coeficiente de expansión volumétrica pues es mayor a la del agua, como podemos observar aquí, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, estos datos del módulo volumétrico, del coeficiente de expansión volumétrica, son datos específicos, son datos experimentales que nosotros podemos encontrar únicamente en literatura, ¿sí? Deben estar reportados en tablas, no es algo que nosotros podamos predecir. De alguna forma, entonces, al momento de que nosotros combinamos cambios de presión y cambios de temperatura sobre el volumen de un fluido, ya sea un líquido o un gas, pues este cambio en el volumen en función de la temperatura y de la presión, pues vamos a llegar a que está expresado de esta forma, donde beta es el coeficiente de expansión volumétrica y alfa pues es el dato del coeficiente de compresibilidad, que en este caso, pues es el inverso de 1 sobre K, ¿sí? El cambio de volumen cuando nosotros cambiamos la presión, ¿de acuerdo? Y tendremos que utilizar pues vamos a decir, esta ecuación, pues para verificar esos cambios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tendríamos aquí los siguientes problemas, ¿sí? Coeficientes de compresibilidad y coeficiente de expansión volumétrica. También tenemos ahí una serie de problemas propuestos para resolver. Y vamos a intentar resolver el siguiente. Bueno, lo vamos a hacer ya en la